este nuevo video lo que vamos a hacer es continuar la línea de lo que estuvimos viendo en el anterior, que refiere a lo que representa el proceso de colonización, de conquista y del reparto del continente africano. Lo que vamos a hacer en estos minutos es pensarlo, salirnos de la perspectiva geográfica para poder entenderlo también desde lo que es una perspectiva un poco más sociológica, que antes de introducirnos en el reparto en sí del continente africano, nos permita entender cuáles fueron los procesos sociales que pudieron desarrollarse para facilitar o justificar este proceso que se llevó a cabo. Para eso lo que vamos a hacer es tomar el trabajo de un filósofo, político, sociólogo, intelectual principalmente, camerunés, llamado Achille Mbembe, contemporáneo a nosotros, ¿sí? Es nacido en el año 1957 y que tuvo una formación en lo que fue una de las universidades más prestigiosas de Europa, como la Sorbona. Achille Mbembe lo que va a realizar es un estudio del contexto de todo lo que ocurrió durante el periodo de colonización y nos va a aportar una perspectiva bastante acertada en relación a lo que ocurrió en ese entonces y lo que iba a ir ocurriendo hasta llegar a nuestra contemporaneidad. Eso lo va a dejar asentado en el libro suyo, que es La crítica de la razón negra, la cual después le voy a dejar el link para que se lo puedan descargar. Tenemos que tener en cuenta dos factores. El primer lugar es que este proceso fue algo que se desarrolló sin ningún tipo de justificaciones, ¿sí? Simplemente se legitimó, sirvió como algo que era necesario hacer en su momento y que incluso se llevó a cabo como empresa en todas partes del mundo, pero con principal hincapié en África, y que nadie tuvo ningún tipo de reparos al momento de lograr lo que se estaba realizando. Simplemente se hizo y no hubo ningún tipo de culpa y ninguna necesidad de justificar qué es lo que se estaba haciendo. Por lo contrario, este mismo proceso a lo que tendió fue incluso a buscar una forma de teorizarlo científicamente, lo cual diera la posibilidad de poner, si se quiere pensarlo de esa forma, el proceso de expansión colonialista dentro de lo que sería la lógica de construir un sujeto, ¿sí? Pensando en sujeto como etimológicamente sujeto significa puesto debajo, ¿sí? Crear un sujeto es crear a alguien para poner debajo de sí mismo, y esto es lo que logró el proceso de colonización a nivel social dentro del continente africano. Por otro lado, lo que vamos a tener es que la palabra negro, ¿sí? La cosificación que se hizo de los nativos africanos iba a tener una doble intencionalidad, ¿sí? Mejor dicho, una doble intencionalidad no, sino un doble resultado. ¿Qué quiero decir con esto? Por un lado, se va a generar una idea de que el negro está muy vinculado con la idea de excedente, y al mismo tiempo se va a generar una idea que va a decir que el negro es a la vez reivindicación de algo que fue impuesto. Esto ahora lo vamos a ver por un lado y por el otro. Respecto a la primera idea, a lo de considerarlo como excedente, lo que nos va a decir Mbembe, que nos sirve para pensar a nosotros en este aspecto, es que con la llegada del europeo al continente africano se va a producir un proceso de cosificación, ¿sí? De desnaturalización de los nativos del continente, porque no solo es que van a ser funcionales a la trata de personas que tuvo su auge durante esos siglos y que en el siglo XIX todavía la podíamos ver, sino que también lo que va a hacer es un proceso que va a tender a despojarlo al nativo africano de todas sus condiciones, esto es, de su cultura, de sus lazos de proximidad, es decir, va a tener una pérdida genealógica, como se dice, se le va a quitar toda la idea de sus ancestros, de sus antepasados, incluso se les va a quitar sus nombres, se les va a trasladar del lugar, se los va a correr, para convertirlos en un sujeto que para lo único que va a funcionar es meramente para poder trabajar para producir el excedente. Que es un proceso que lo va a llevar al nativo africano de ser alguien que estaba viviendo en un lugar bajo una organización social determinada, bajo una estructura determinada, a pasar a ser un objeto que va a ser condición para la extracción de excedente.
En este sentido, hay un ejemplo que es bastante interesante, que lo que van a decir tanto Mbembe como Fanon, que es el otro sociólogo que vamos a trabajar, es que la comparación que se puede hacer respecto al proceso que sufrió el africano es similar a lo que ocurre con el mineral de plata y su transformación hasta convertirlo en una moneda. Esto es, se lo extrae de su hábitat natural, se lo golpea, se lo moldea, se lo aplasta, se lo achata y se le cambia totalmente el significado hasta pasar a ser de un mineral que se extrae en determinadas zonas de un continente a convertirlo en un objeto que sirve para, que tiene un valor y que sirve para acumular ganancia, para acumular dinero. ¿Sí? Eso es el ejemplo con el que ellos trabajan y que creo que es bastante interesante para poder comprender cómo es la forma en la cual las sociedades europeas, principalmente los conquistadores europeos, trabajaron con los nativos en el continente. En este sentido, también lo que se puede desprender de este análisis es que dos puntos más. ¿Sí? Por un lado, toda esta desposesión que se fue haciendo, este despojo que se fue haciendo sobre los habitantes del continente africano, derivó en la constitución de lo que se conoce como el racismo. ¿Sí? Lo que hizo fue construir la palabra raza, pura y exclusivamente para legitimar los procesos colonialistas que se estaban desarrollando en África y en todo el mundo en ese entonces. ¿Sí? No es solo el despojo, sino que a su vez lo que se buscó fue lograr una teorización científica que pudiera permitirles legitimar lo que estaban haciendo y, como decía antes, la idea del subjectum, como se dice, perdónenme, que es el del ponerlo debajo, ¿sí? El construir un sujeto para ponerlo debajo. Por otro lado, y en el otro punto que yo les decía recién, esto no es solamente la construcción de la raza, ¿sí? Sino que también, incluso lo que algunos movimientos feministas africanos contemporáneos van a decir, es que hasta el momento en el cual el europeo llega al continente africano, ninguno de los africanos tenía idea o se consideraba a sí mismo, vuelvo a repetir la aclaración, esto no lo digo de forma despectiva, sino que se trabaja de esta manera, ninguno de los africanos se podía considerar a sí mismo como negro, ¿sí? Y ninguna de las mujeres africanas podía considerarse a sí misma como inferior al hombre, sino que lo que van a decir estos movimientos van a ser precisamente que ambas imposiciones fueron construidas y fueron legitimadas por el proceso de expansión colonialista. Incluso volviendo al tema de lo que es esta construcción racial, lo que nosotros vamos a ver es que sistemáticamente se va a proceder a la inferiorización del negro, siempre fundamentada científicamente, y que nosotros dentro de la geografía lo vamos a ver cuando analizamos, por ejemplo, las corrientes deterministas y las corrientes positivistas de la escuela alemana y la escuela francesa de la geografía, respectivamente, que lo que van a hacer es buscar las leyes generales que permitan justificar la expansión colonialista y, sobre todo, la inferiorización de los sujetos que allí habitaban como una excusa o un argumento que les permitiera poder avanzar sobre ellos. Dato que no es de menor importancia, ¿sí? Es que la idea de raza, ¿sí? No solo el racismo, sino la idea de raza que se genera en este entonces, es lo que permite estructurar a los estados modernos, y no solo a los estados modernos europeos, sino también, pensemos incluso trasladando un poco el eje, pensemos en lo que ocurrió en Argentina en ese entonces, con lo que pasó durante la campaña del desierto, ¿sí? La idea de inventar un sujeto, una raza que supuestamente era inferior, que estaba desorganizada, y que era necesario poder avanzar sobre ella para poder mejorar como Estado. ¿Sí? Esta misma lógica con la cual se estructuraron los estados europeos iba a ser con la que se estructuraron algunos estados latinoamericanos. Lo que sí tenemos que tener en cuenta, por último, respecto a esta idea de vincular el negro con el excedente, es que acá lo que va a aparecer es que el concepto de raza se va a establecer como un clivaje, ¿sí? Como un vínculo entre dos campos de análisis totalmente opuestos que nos van a poder permitir entender por qué Mbembe habla de lo que es la razón negra, ¿sí? Tenemos, por un lado, como les dije, el afianzamiento natural del poder, esa legitimación bajo la inferiorización del otro, la constitución de este negro,
que incluso tuvo un arraigo muy profundo en lo que fueron los imaginarios colectivos, y tenemos que también tener en cuenta que así como esta inferiorización consiste en una sumisión, a la vez también consiste en una injuria. Y esta injuria es lo que va a disparar lo que Mbembe va a trabajar como lo que es la razón negra. En la razón negra lo que va a decir es que ontológicamente el ser humano, por más que sea injuriado, por más que sea despojado, por más que se le quite su sentido, nunca va a dejar de buscar la forma de reconstituirse y de volver a pensarse como ser humano en sí. ¿Qué es lo que quiere decir esto? A pesar de todo el proceso que generaron los europeos dentro del continente africano, el sujeto, este sujeto inferior, entre comillas, que construyeron los europeos, lo que va a buscar es la manera de recuperar su identidad. Por eso, Mbembe habla de la razón negra. ¿Sí? Lo que ocurre con esto es que el negro lo que hace es necesitar inventarse y volver a constituirse como sujeto. En lo que se va a apoyar Mbembe es precisamente en todas las luchas negras que se estaban dando alrededor del mundo en ese entonces, principalmente basadas en lo que es el abolicionismo, y que lo que van a hacer es reclutar o agrupar colectivos que van a estar caracterizados por tener estas pérdidas genealógicas que dije antes, además de ser sujetos fragmentados. Y lo que quiere decir esto es que lo que vamos a encontrar son individuos que han perdido absolutamente todo, pero que buscan en esa pérdida cómo tratar colectivamente de reconstituirse a sí mismos, como colectivo y como individuo. Por eso lo que va a decir Mbembe es que el proceso de esta constitución de el negro va a tener tres etapas. Va a tener una primera etapa que es la de asignación, que es cuando las potencias europeas llegan al continente africano y señalan al otro como alguien inferior, ¿sí? Es la asignación de un rol impuesto, ¿sí? Por otro lado, lo que van a tener es una recuperación, que es el proceso que se va a empezar a dar con las independencias o los procesos de independencia dentro del continente africano, y al mismo tiempo lo que vamos a tener es una conversión, ¿sí? Que esa sujetización va a empezar a pensar, como incluso decía Sartre en el prólogo que le hace al libro de Fanon, va a empezar a pensar que el europeo ya no es alguien que puede funcionar como interlocutor, sino que es alguien que funciona como el disparador de la introspección, ¿sí? Es decir, yo ya no puedo hablar con el que hizo todo lo que hizo, sino que me tiene que servir para pensar qué es lo que hicieron y cómo yo puedo recuperarme de lo que hicieron. La crítica que hace precisamente Mbembe a la razón negra es que la idea de esta reconversión, de esta nueva autodenominación de las luchas negras en todo el mundo, lo que él va a decir es que lo que hacen es convertir a esa raza impuesta en una raza que ahora está peleando por reconvertirse, por lograr su identidad dentro de los tiempos que corren, pero que lamentablemente aún a pesar de todo ese proceso nunca puede escaparle a la idea de racialidad. Si nunca puede lograr quebrar esa imposición colonialista y convertirse, o sea, es como que siempre se encuentra en una posición de dependencia. ¿Sí? Lo que está haciendo no es negar la aparición de una imposición, de una condición racial, sino que lo que hace es afirmar que eso existió y a la vez ponerse en una situación en la cual siempre se está luchando por tratar de lograr esa igualdad. ¿Sí? Desde reconocer a la raza es argumentar que todavía existe. ¿Sí? Es un vínculo muy similar a lo que analizaría en su momento Nietzsche cuando escribe El Anticristo, que la crítica que hace él es decir que aquellos que no creen en Dios no pueden decir que no creen en Dios, porque al decir que no creen lo están asumiendo como que hay algo que realmente está ahí, sino que tendrían que afirmar otra cuestión que no viene al caso para acá, pero es esa lógica. ¿Sí? Es decir, hablar de una raza es reconocer que existe una imposición, que existe una posición, una sujetización, como se hizo en ese entonces, y que se está luchando por recuperarla. Nunca se parte de una base de igualdad. Lo que sí es importante y resulta muy interesante en la lectura de Mbembe es que lo que él va a decir es bien, esto ocurre durante el proceso de colonización, del reparto de África, la construcción, o sea, no solo durante esa época, sino desde que comenzaron los viajes exploratorios, sino que el hecho de que él sea contemporáneo, que él todavía sea un pensador que incluso hace poco se expresó respecto a la pandemia que nos
está colocando en esta situación de virtualidad. Lo que él va a decir es, ojo, esta crítica de la razón negra, esta sujetización que los europeos hicieron en el continente africano, no es algo que haya quedado y que se haya terminado cuando se terminaron los imperialismos, sino que es algo que está muy vigente. ¿Por qué? Tenemos hoy por hoy lo que él llama el devenir negro del mundo, ¿sí? Siempre el devenir negro del mundo, porque él lo que dice es, bien, ya no tenemos más imperialismo, ya no tenemos más colonización, o casi no tenemos más colonización, pero lo que sí vamos a tener es un problema. Sigue existiendo un capitalismo que tiene una lógica neoliberal que tiende a presentar las mismas características que tenía el continente europeo cuando avanzaba sobre África. Es decir, el avance, el despojo, el expolio, ¿sí? La conversión, lo que es la fragmentación de los sujetos, ¿sí? Romper esos colectivos, ¿sí? Quitarle su nombre, quitarle su identidad, quitarle incluso sus ancestros, sus antepasados, es moldear al sujeto hoy por hoy para convertirlo en un excedente, ¿sí? Lo que él va a decir es, bueno, quizás no se apoya pura y específicamente en lo que es el nativo africano, pero a su vez es peor porque esto se empieza a apoyar en todas las clases trabajadoras y con una preocupación porque esto cada vez se expande cada vez más, ¿sí? Valga la redundancia con el cada vez. Esto es un proceso que ocurre cada vez en mayor cantidad de población sobre la Tierra, y esto es un problema. ¿Por qué? Porque vuelve a ocurrir el mismo proceso. El capitalismo nos desnaturaliza, nos quita nuestra identidad, nos quita nuestros nombres, nos quita nuestros antepasados, pero así como nos autoimpone una inferioridad, así como nos convierte en sujetos neoliberales, que solo piensan en sí mismos y en la competencia, a la vez eso está generando que en gran cantidad de esos despojados puedan empezar a generarse movimientos colectivos que tiendan a lograr esa reconstitución de aquellos que fueron en su momento despojados. Piénsenlo desde lo que son los movimientos indignados, lo que son los movimientos antiglobalización, son manifestaciones del entramado social que lo que nos muestran es que son víctimas de un proceso capitalista que lo que hace ahora es, a la vez que los constituye como sujetos despojados, también los constituye como sujetos que buscan volver a recuperar lo que el capitalismo les sacó, ¿sí? Por eso lo que dice es que este proceso no es algo que quedó en el imperialismo, sino que es algo que está ocurriendo hoy por hoy y con una profundidad mucho más alarmante, ¿sí? Él dice que esto no terminó, sino que es cada vez peor. Por último, y antes de dar fin a este video, pero sabemos que va a continuar en una tercera parte, lo que van a pensar tanto Frantz Fanon, que en su libro Los Condenados de la Tierra habla más acerca de un llamamiento a la raza negra de sublevarse contra el europeo, lo que van a pensar ambos es que todo este proceso sociológico, todo este proceso de deconstrucción social, no podía realizarse sin una construcción espacial, sin esas formaciones geográficas que yo les mencionaba en el video de la geografía social. No va a poder realizarse sin una construcción espacial que lo acompañe. Si todo este proceso colonialista europeo no se va a poder desarrollar sin esa construcción espacial. ¿Y cuál va a ser la construcción espacial que le va a dar pie a este invento, o sea, a esta invención del negro? Precisamente va a ser el continente africano. En el próximo video lo que vamos a ver es cómo toda esta sujetización que se realizó sobre los nativos africanos cobra forma sobre el territorio. Así que bueno, les agradezco que hayan llegado hasta acá. Nos estamos viendo en breve.